Muchas gracias, senador presidente. Fíjense que hace un momento la senadora Dolores Padierna citó a Adolfo López Mateos y en la voz de su conciencia, que entiendo es Twitter, el senador Lozano dijo que le llamó la atención que citara a Adolfo López Mateos, y por eso yo también lo quiero citar del mismo texto en el acto de la nacionalización de la industria eléctrica en septiembre 27 de 1960. López Mateos, presidente de México, presidente del PRI, dijo: pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Yo les pregunto si les conocía algo o les hablaba al tanteo. Yo quisiera decir que seguramente ustedes conocen aquel dicho popular que dice que nunca se mintió más que antes de una elección, durante la guerra y después de una salida a pescar. Yo creo que vamos a tener que actualizar ese dicho, porque me parece que nunca se ha mentido tantas veces, con tantas voces distintas, de manera tan seguida, en un espacio de tiempo tan corto, como en esta discusión de la reforma energética. Y si no, veamos algunos ejemplos, y ojalá algunos de los senadores puedan venir aquí a refutar si no es así. Que con esta reforma terminan los gasolinazos y bajará el precio de los combustibles. Falso. Que con la reforma energética a cada familia mexicana le va a llegar su recibo de luz más barato. Falso. Que con esta reforma el cilindro de gas de la casa sería mucho más económico. Falso. Que gracias a la reforma energética vamos a solucionar nuestros problemas atávicos en educación, en salud y en empleo. Falso. Aquí, compañeras y compañeros senadores, los invito a que vengan a esta tribuna a decir una cosa muy clara. No a citar a los spots, no a decir las promesas. Fíjense, ayer la senadora Arely Gómez y yo teníamos una conversación sobre todo lo que va a traer la nueva ley de transparencia. Y les digo una cosa de manera muy honesta, a la senadora Arely yo sí le creo. Pero de repente escucho a otros senadores que dicen que toda la transición energética hacia renovables también ahí viene, pero eso yo sí no les creo. Hay otros que dicen que en la ley de toda la industria va a venir muy específico en el tema del fondo, va a venir ahí cómo va a establecerse los compromisos sociales. A esos no les creo, ya la leímos y no viene, no dice absolutamente nada. Por eso yo los invito nuevamente a que nos diga una cosa. ¿En qué artículos, no en qué spots, en qué artículos de las leyes está el compromiso explícito de vincular la renta petrolera con inversión en salud, en seguridad pública o en educación, como lo hacen otros países? Brasil y Noruega, los típicos y multicitados en esta tribuna. Se podría poner en la ley, podría estar establecido otra vez, no como una promesa, no como un objetivo nebuloso que quizá lleguemos a alcanzar si tenemos más recursos para el Estado. Ese es el problema de esta ley. Por eso yo he venido y seguiré planteándoles reforma energética. ¿Para qué? Una cosa son los compromisos firmados, otra cosa son las promesas, otra cosa son las esperanzas y otra cosa es la ley, y en la ley no lo dice. Entonces yo les sigo preguntando, ¿cuánto de la renta petrolera que dicen aumentará está comprometido para combatir pobreza? Repito, ¿cuánto de la renta petrolera por ley se va a comprometer para combatir pobreza? Van a decir
que va a ser en el momento en el que se establezcan las políticas públicas. Bueno, eso también podría estar establecido por ley. ¿Qué porcentaje de los ingresos de esta reforma va a ir a educación? ¿Qué porcentaje va a ir a seguridad pública? ¿Qué porcentaje va a ir a proyectos productivos para el campo? Les pregunto todo esto porque me parece que es muy necesaria la voz de todos ustedes para que les den santo y seña de los artículos a los mexicanos donde están haciendo todos estos compromisos de objetivos sociales. Porque honestamente, si no lo dice, simplemente no existe. Si no está por escrito, son promesas, y a las promesas, ustedes lo saben, se las lleva el viento. Y lo digo con conocimiento de causa. Miren, los senadores de Chiapas sabemos muy bien, porque seguramente muchos de ustedes conocen un documento que en Chiapas es muy popular. Cualquiera que haya vivido en Chiapas toda su vida lo ha tenido alguna vez en sus manos, que es aquel reporte de la Comisión del Río Grijalva. Un reporte de la comisión que más o menos en 1974 explicaba a los chiapanecos, porque además se distribuyó de manera masiva en todo el territorio de nuestro estado, y les decía todos los beneficios que iba a traer la construcción del sistema hidroeléctrico para nuestro estado. Y ahí decía la Comisión del Grijalva, la generación de empleos en una zona que estaba muy deprimida en términos de empleo, que iba a haber muchos beneficios para el campo del país, que iba a generarse todo un sistema de riego en zonas lejanas al sistema hidroeléctrico. Lo han visto seguramente los que son chiapanecos. Bueno, ese documento establecía un plazo, que era 1990, y decía que hacia 1990 se verían los resultados de permitir la inundación de territorio chiapaneco, de permitir que se instalara todo el sistema hidroeléctrico en nuestro estado. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó en 1990? ¿Ustedes creen que en 1990 Chiapas ya era un estado mucho más desarrollado como lo prometía esa comisión? ¿Ustedes creen que en 1990 Chiapas ya tenía empleo, ya tenía mayor salud y educación? Es más, ¿ustedes creen que en 1990 Chiapas ya tenía luz? Yo les voy a decir una cosa, no. Entonces, para eso sirven siempre los datos y la memoria numérica de nuestro país. En 1990, Chiapas tenía el primer nivel nacional en grado de marginación, es decir, muy alto. En 1990 éramos el primer lugar de porcentaje de población desnutrida. La población de 15 años y más que seguía sin saber leer y escribir era del 30%, mientras que la media nacional era del 12.6%. Pero lo más difícil de asimilar de estas promesas de la Comisión del Grijalva, que me imagino a muchos de ustedes, quizá en alguna regresión del pasado hubieran estado por ahí, es que en 1990, cuando supuestamente ya hubiéramos recogido la cosecha de haber permitido la inundación de nuestras tierras, en donde se generaba y se sigue generando 45% de la energía hidroeléctrica de todo el país, había solamente 62.9 de las viviendas con energía eléctrica. La media nacional en 1990 era de 87.5. Y lo más paradójico, después de la construcción del sistema hidroeléctrico del Grijalva, era que 58.4% de los chiapanecos tenían agua entubada. Un estado tan rico en agua, un estado tan rico en generación de energía eléctrica, casi la mitad de su población no tenía agua. Casi 20% de su población no tenía luz. Entonces, cuando se escuchan estos discursos, pues discúlpenos a los chiapanecos de ser incrédulos, de ser escépticos, de no creernos lo que se nos está intentando vender aquí. Ese es el principal problema de esta reforma. De verdad, a quienes representamos a estados pobres, nos hubieran puesto en un verdadero entredicho si hubieran hecho compromisos sociales de a de veras, porque ahí se hubiera entrado una discusión muy difícil para votar en contra, Si se hubieran puesto por ley, si se hubieran comprometido de verdad, vaya dilema en el que nos hubieran puesto. Pero no lo hicieron así,
y desaprovecharon la oportunidad de que esta reforma sea para los más pobres del país. Mi compañero el senador Penchina decía hace un rato que parte de esta lógica tenía que ver con cumplir con la deuda social de las poblaciones que no tienen luz y me parece que dijo 2 millones de personas que no tienen electricidad. Lamento decirle que la mayoría de esas personas están en Chiapas, que a la fecha sigue siendo el estado con menor cobertura. Decía él, hospitales que no pueden prender la luz. No, ojalá, no hay ni hospitales. Escuelas que no pueden prender una computadora. No, ojalá, no hay escuelas. Ese ha sido el producto de políticas mal diseñadas como esta que están a punto de aprobar. Y simplemente quisiera terminar esta discusión haciéndoles una recomendación muy respetuosa. Y esto es que la gran discusión en todo el mundo está en torno a que el modelo de libre mercado ha demostrado sus carencias, ha demostrado cómo se ha llevado a cabo y cómo se ha regulado, cuáles son sus problemas. Y para que lo analicen, yo sí quiero volver a insistir en recomendarles este libro de Thomas Piketty, El capital del siglo XXI. Y se los vuelvo a recomendar porque esta es la discusión que se está llevando a cabo en el mundo el día de hoy respecto a los modelos económicos. Y la reforma se construyó a partir de una discusión vieja, una discusión anterior. Cuando se viene a decir aquí que esta es la reforma del futuro, eso no es cierto. Lo que está discutiendo el mundo no es el modelo sobre el que está basado esta reforma. La gran discusión está en que el mercado no va a disminuir la desigualdad. Por una razón, el mercado no puede disminuir la desigualdad. No es la naturaleza del mercado disminuir la desigualdad. Por tanto, hay que plantear el papel social del Estado y del mercado también. El papel social del gobierno hay que replantearla en la asignación de bienes y en la aplicación de políticas fiscales redistributivas. Hay que replantear el papel del Estado en la ampliación de derechos y de libertades. Pero ustedes aquí le siguen apostando al modelo viejo, al modelo anterior, que de manera muy rápida se está poniendo en entredicho en todo el mundo. Nosotros no somos quienes estamos hablando con nostalgia de un modelo viejo. Nosotros somos quienes estamos pensando en un modelo para el futuro de nuestro país. Por eso los invito a leer a Piketty. Tal vez no estén de acuerdo con sus respuestas, pero lo que sí les aseguro, no tengan duda, van a estar haciéndose las preguntas correctas. Las preguntas correctas no se hicieron antes de esta reforma, por lo tanto, las respuestas no están aquí. Muchas gracias, señor presidente, por su tolerancia. Gracias. Gracias, senador.